Hola a todos, sean bienvenidos al canal Tarot Milenario. Espero que te encuentres muy bien. Gracias por el apoyo con los comentarios. Si eres nuevo por acá, te invito a suscribirte en este canal de YouTube que se llama Tarot Milenario. Un gran saludo para un cumpleañero que es Nelson. Feliz cumpleaños para ti, que vengan mucha fortuna, muchas bendiciones para ti, Nelson. Y aprovecho para enviarle un gran saludo a las personas que me han dado el consentimiento de nombrarlos: a Milton Asprilla, a Marina Bermúdez Zuluaga, a María Idalet. Un gran saludo a Alessandra Caicedo, a Margarita García de Cuba. Un gran saludo a Cristina María de República Dominicana, a Marlene Sequeira de Costa Rica, a Rosa María, a Luela Zimmerman de Curazao, a Gustavo Cárdenas de Colombia y a Daisy Ospina. Un gran saludo para ustedes. E iniciamos con el signo de Aries, donde te aparecen cartas relacionadas a: si una mujer va a quedar en embarazo, hay una probabilidad alta de que sea más de un hijo. O sea, pueden ser mellizos, pueden ser 2 hijos en el embarazo o más. Entonces prepárate. Si tú estás deseando quedar en embarazo o te dan una noticia de embarazo, pues tienes que prepararte para que haya los cuidados adecuados para que, si se da esta noticia, pues te cuides bien para fortalecerte para estos 2 hijos o más. También puede esta interpretación de las cartas deberse a lo siguiente: que una mujer, ya cuando haya tenido su parto, o sea, ya haya tenido su hijo, casi de inmediato vuelve a quedar en embarazo. Entonces también tiene que prepararse aquellas que de pronto ya hayan tenido a su hijo, lo tengan bebé de brazos, y tienen que tener cuidado de otra vez quedar en embarazo, a no ser de que sea su deseo, porque aquí sale mucha fertilidad. También te aparece en la lectura una noticia buenísima a nivel económico y una noticia algo regular a nivel, por ejemplo, de un familiar lejano. Tus números de suerte son el 22, 47 y el 6641. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Tauro. Te aparece la carta del caballo de bastos. No te conviene mudarte, no te conviene viajar. Es la carta del viaje o la mudanza, pero al salir al revés, pues parece ser que no te conviene, y mucho más si es por invitación de otra persona. Si tú tienes un trabajo actualmente, yo te recomendaría no cambiarlo, y mucho menos si otra persona te está insistiendo. Yo creo que si tú tienes cómo elegir, e inclusive si no tuvieses trabajo y tienes cómo elegir, eliges trabajar con unos conocidos que te están invitando y eliges trabajar por tu propia cuenta, yo creo que es mejor por tu propia cuenta, ya que aquí te aparecieron cartas de personajes que pueden de pronto hacerte invitaciones, pero en el fondo de su corazón ellos no, como que no quieren que tú hagas parte de su infraestructura o su clan o su grupo. Entonces yo creo que si tú puedes elegir un trabajo tuyo, una actividad propia, o un trabajo en otro sitio, que te toque encontrar un sitio nuevo, es mejor. Tus números de suerte son el 33, 50 y el 78, 51. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Géminis. Te aparece la carta de los enamorados, la carta del carro, el juicio y la carta del 10 de oros al revés. Aquí te aparecen cartas relacionadas a personas que quieren rogar o que te van a rogar. No sé si eres tú o te van a rogar a ti para que ayudes, para que alguien ayude económicamente, y pues las personas que estén rogando pues se vean beneficiados. Pero según la lectura, el dinero yo creo que no va a rendir para lo que están pidiendo, y mucho menos si se utiliza intermediarios, porque aquí aparece la carta del enamorado, que en este caso no es algo del amor, sino más bien de solidaridad, de donar por una buena razón, por una buena causa. Pero aquí aparece el carro, que es una empresa,
y aquí aparecen los que están necesitados, pero el dinero no le llegaría completo o no llegaría. Entonces yo te hago una recomendación. Si tú quieres hacer una donación para ayudar a un necesitado, a una persona necesitada, si tú pudieses hacerlo directamente, hazlo. Porque si utilizas un intermediario, una empresa intermediaria, ¿qué te garantiza de que las cosas se hagan como tú estás imaginando? Hay muchas personas que me dicen que ya han hecho hacen la donación y si alguien se comporta mal, si la empresa se comporta mal, allá ellos. Yo creo que no debería tener ese pensamiento las personas. Si es posible ayudar directamente a alguien, hágalo. No utilice intermediarios para que no haya tal vez una especie de pérdida o que de verdad el necesitado tenga su ayuda. Tus números de suerte son el 00, 01 y el 2438. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Cáncer. Te aparece la carta del emperador al revés. Mucho cuidado con irte a discutir o a pelear con hombres. Y digo hombres porque aquí la carta del emperador representa a hombres. Entonces mucho cuidado porque acá dice que tú creerías que ganarías, pero acá dice que no es así. Este personaje masculino o este grupo de personajes masculinos tienen más conocimiento, más mañas, son muy difíciles de ganarles. Mucho cuidado al respecto, hay un desconocimiento de tu parte. Entonces, mejor aléjate de ese grupo de personajes y haz otra actividad diferente o ten otro tipo de ideas lejos de este personaje o personajes masculinos. También te aparece en la lectura una deuda. Si alguien te debe dinero, yo creo que la persona está intentando pagarte, pero yo creo que es bastante difícil que lo haga porque se le van a presentar problemas, se le van a presentar dificultades y lo que tú podrías hacer es conservar esa comunicación con esa persona que tal vez te debe dinero para que exista una confianza que en el futuro va a garantizar de que esa persona sí te pague. Pero si por ejemplo actualmente le dices cosas negativas, no comprendes o entiendes las dificultades por las cuales está pasando, pues yo creo que le va a dar pereza en el futuro pagarte. Entonces estratégicamente deberías estar ahí, tanto viendo lo que le está pasando, verificando que sea cierto lo que le está pasando y comprenderle y esperar. Tus números de suerte son el 0608 y el 7056. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Leo. Te aparece la carta del 10 de espadas, la carta del 3 de espadas, el 8 de oros y la carta de la torre. Debes tener mucho cuidado con accidentes. Estos accidentes es porque estás solo o sola. Si no estuvieses solo o sola, yo creo que se evitarían los accidentes o se evitaría lo que va después de un accidente. Porque qué tal que tú tengas un accidente y necesites el apoyo de una persona, pero si estás trabajando solo o decidiste que nadie te acompañara, pues entonces vas a tener una desventaja grandísima a la hora de resolver un problema con un accidente, que aquí no especifica si ese accidente te podría hacer daño físicamente o no, pero de todas formas yo te recomiendo no estar solo. Tienes que estar acompañado. Si por ejemplo tú quisieras hacer una actividad solo, no se te recomienda. La lectura del tarot te dice que debes estar siempre acompañado. Entonces esto disminuiría los riesgos o las consecuencias negativas. Inclusive esa compañía, si ve que tú estás cometiendo un error, podría avisarte antes de que se produzca un accidente y así se salvaría completamente, ya sea de pronto el tiempo
o cosas materiales quedarían salvadas. Entonces, inteligentemente esté acompañado o acompañada. Tus números de suerte son el 1380 y el 7460. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Virgo. Te aparece la carta del caballo de oros, el 8 de bastos, la carta del 2 de copas y el 3 de oros. Según la lectura, a tu pareja, si es que tienes pareja, o puede ser si todavía hablas con una expareja, si tienen algún tipo de algo pendiente por resolver o tienen alguna actividad pendiente, a tu pareja o expareja se le va a olvidar lo que tú estás esperando. Se le va a olvidar. Y cuando una persona se le olvida algo, eso quiere decir que no tiene intenciones de provocarte enojo ni nada por el estilo. Tienes que tener paciencia. Entonces, comprendiendo esto, pues si se presenta una situación, no te enojes con tu pareja o con esa persona que de pronto has quedado de hacer algo con él o con ella. Te aparece también en la lectura el caballo de oros representando un muy mal trabajador. Un personaje que tiene todos los defectos posibles: perezoso, ineficiente, malas costumbres, utiliza el horario laboral para otras cosas. Entonces aquí no especifica de quién se trata. Si tú eres el jefe, pues debes identificar a este personaje inmediato, porque lo que te está produciendo no es nada bueno, es pérdida de tiempo y pérdida de clientela posiblemente. Debes identificarle si tú tienes una empresa, o manejas personal o algo así, debes identificarle. Y si no tienes a alguien con estas características en estos momentos cerca de ti, yo creo que le vas a conocer muy pronto. Y es una persona que es muy fácil de saber que es súper perezoso, es una persona que no le gusta trabajar, es una persona que, por ejemplo, tiene un montón de malas costumbres o vicios, y es muy fácil saberlo por su apariencia, lastimosamente. Tus números de suerte son el 38, 23 y el 44, 19. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Libra. Te aparece en la lectura la carta del 5 de copas, la carta del 2 de espadas, la carta de la muerte y el 2 de oros. Te aparecen cartas muy buenas. Viene felicidad. Según la lectura, para ti viene felicidad, pero también tú podrías generar felicidad a alguien más, y eso es bastante bueno. Lo que pasa es que, según la lectura, para tú dar una felicidad a otra persona, como que tendrías que ocultar algo, no decir algo. Entonces, trata de tomar buenas decisiones, y si por ejemplo tú dices: yo a esta persona no le voy a decir esta información para que siga siendo feliz, entonces no le dices, pero no le dices es nunca. Pero si tú, por ejemplo, dices: no le digo este año, pero el otro año sí le digo, no hagas esa jugada. Si por ejemplo tú eres una persona que quieres decir todo sinceramente, toda la verdad, díselo en el primer momento en que le conozcas a la persona, o sí, en el momento en que tomes esa decisión. No hagas pautas, no hagas secciones donde de pronto quieras ver a la persona contenta, pero luego, pasado un mes o un año, le cuentes una verdad que de pronto no arruina esa buena experiencia. Entonces, toma una decisión. Acá dice que tú podrías ser muy feliz y tú podrías hacer feliz a alguien más, pero si te tocaría tomar la decisión de decir al inicio la verdad o ocultar algo, una información que tal vez la otra persona ni siquiera te lo está preguntando, pero tú no lo tienes que decir nunca. Entonces ahí tomarías la decisión. Yo considero que si, por ejemplo, en cuestión del amor, una persona nunca te hace una pregunta, no está indagando de tu pasado, y hay algo que tú le quieras contar, yo creo que no deberías contarle, porque de pronto podría arruinar algo
podría afectar algo. Entonces, como dice el dicho de que el corazón, ¿cómo es que se dice? El que no ve, corazón que no siente, corazón que no ve, corazón que no siente. Entonces, si no le dices nada, el corazón va a estar súper bien, súper contento, tanto tú como el otro. Tus números de suerte son el 5202 y el 7156. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Escorpión. Te aparece en la lectura la carta del Rey de Espadas al revés, el ermitaño, la emperatriz y la carta de la rueda de la fortuna al revés. Aquí sí te está diciendo algo con respecto a la alimentación. Parece ser que podrías tener algún tipo de malestar en cuestión de el estómago, pero todo se debe a que hay algo que no estás haciendo correctamente, ya sea que comas a deshoras o que te alimentes demasiado, o sea que consumas demasiados alimentos, mucha revoltura o en algunos casos que de pronto no estés alimentándote bien. Pero de todas formas acá dice que si tú tienes una molestia actualmente, todo se debe en cuestión de la alimentación. Trata de que tu estómago sí, como que funcione, pero no que se sobrecargue o se afecte por todo el proceso que le estás pidiendo que haga. Entonces tienes que hacerlo muy calculadamente, tienes que estar entendiendo cómo funciona tu cuerpo, tu estómago, más que todo según la lectura. Tus números de suerte son el 5000 y el 9516. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Sagitario. Te aparece la carta del 6 de copas, el rey de copas, la carta del sumo sacerdote y el 2 de bastos. Vas a tener una sorpresa buenísima. Van a haber varios o un cliente fenomenal, excelente. Va a haber algo que te va a cambiar la tristeza en tu rostro. Por ejemplo, si estás triste, va a empezar a haber alegría, porque aquí dice que uno o varios personajes, sobre todo masculinos, van a traer a ti felicidad, van a traer a ti alegría, seguridad, alivio. Por ejemplo, si son clientes, son personajes muy buenos clientes, son personajes que no exigen tanto, son personajes descomplicados, muy sencillos, y como los hombres en una gran mayoría son muy sencillos de complacer, pues estos personajes podrían ser así, que de pronto si tú prestas un servicio o vendes un producto, estos personajes son descomplicadísimos, te pagan por adelantado o te pagan en el momento en que tú brindes el producto, y ellos no son de los que se ponen a revisar si se ve torcido, si se ve de pronto dañado. No, parece ser que son personajes descomplicadísimos, y si existiese algún problemita pequeño, ellos lo solucionarían contigo de una forma facilísima. Pero también esto podrían ser no clientes, sino tal vez pretendientes de alguna forma en que tú lo veas. Tú adaptas la interpretación como tú vayas viendo que se va presentando los sucesos en tu vida, porque aquí dice que el rey de copas y el sumo sacerdote son personas que te tratarían a ti caballerosamente, muy bien, respetuosamente o amorosamente. Entonces te aparecen cartas geniales. Estos dos personajes masculinos o más podrían ser la alegría futura o próxima a venir. Tus números de suerte son el 6502 y el 8163. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Capricornio. Te aparece en la lectura el 10 de bastos, la sota de espadas, el caballo de espadas y el mago. Acá dice que hay unos jóvenes que son muy fácil de engañarles. Los jóvenes tienen que tener cuidado porque aquí apareció el mago, y el mago los utilizaría, los engañaría. Si tienen dinero,
este mago haría algo increíble que haría que estos personajes confíen ciegamente en él, bueno, o en ella, y el dinero se les va. O sea, no los robaría porque acá este mago no necesita robar. El mago lo que hace es convencer a los demás de confiar en él y pues ya de malas si los otros personajes confían ciegamente y les da dinero o cosas de valor. Entonces debes tener cuidado. Si por ejemplo tú no eres joven, pues debes tener cuidado con tus hijos, con los jóvenes de tu familia que estén confiando ciegamente en alguien que pues de pronto sea llamativo y que los compensa de algo, que acá dice que pues es simplemente para aprovecharse de ellos. Mucho cuidado al respecto. Por ejemplo, en cuestión, por ejemplo, del deporte, porque prácticamente aquí salió unas cartas de deporte, entonces también te hago una sugerencia. Si alguien te está pidiendo dinero para darle preferencia, para darle prioridad a tu hijo en un deporte, no aceptes ese trato económico, no lo aceptes. Tienes que incentivar o motivar a tu hijo precisamente de que tenga mejor rendimiento. No lo hagas por medio del dinero para que otra persona pues haga de pronto algún trámite o algo así para que tenga prioridad, no. Antes, si por ejemplo vas a invertir un dinero en una persona para que haga como ese tipo de jugadas, yo creo que ese dinero lo deberías invertir en ti, en tu familia o precisamente en ese hijo que de pronto necesita un impulso para rendir mejor en una actividad deportiva. O sea, no des el dinero a un extraño, inviértelo ya sea en ese hijo que quiere salir adelante por medio del deporte o algo así. Tus números de suerte son el 12, 30 y el 6432. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Acuario. Te aparece en la lectura la carta del 9 de oros, la carta de las de copas, la templanza y la carta del loco. Vas a tener una experiencia romántica, inolvidable, buena, pero debes tener cuidado con las energías. Aquí dice que vas a disfrutar mucho una experiencia romántica que va a ser pasajera, va a ser, o sea, no tiende a durar mucho tiempo, pero va a ser bastante buena la experiencia. No sé si es exactamente en lo pasional, pero yo creo que sí debes hacerte limpiezas constantemente, limpiezas de ya sea con hierbas amargas, limpiezas teniendo en cuenta que tal vez la persona con la que vayas a estar, compartir, de pronto no tiene tan buenas energías, a pesar de que de pronto te va a demostrar cosas muy bonitas en cuestión del amor. Tus números de suerte son el 9100 y el 2536. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Piscis. Te aparece en la lectura la carta del 3 de bastos, 4 de bastos, 9 de bastos y el as de oros. Si tú te esfuerzas en cuestión laboral, vas a conseguir lo que tanto quieres, que es dinero, riqueza, fortuna. Si te estás esforzando en cuestión laboral, aquí te aparecen cartas de negocios buenísimos que te pueden hacer millonario, te pueden hacer ganar mucho, mucho, mucho dinero. Te aparecieron cartas bastante buenas. Lo que pasa es que te salieron dos cartas de bastos de desconfianza. No puedes confiar en nadie. Si tú quieres alcanzar el éxito a nivel laboral, negocios, dinero, es en base a regirte por ciertas políticas que tú mismo te impongas, políticas en cuestión, por ejemplo, de no confiar en nadie ciegamente, de no dar dinero por adelantado, de hacer los negocios con documentos, de hacer las cosas bastante correctamente, bien, lo más estricto posible para que todo resulte bien y estés tranquilo. Te salen cartas de que los negocios más difíciles de hacer son con las personas que se crean vínculos de amistad o que son familia. Son los más difíciles de hacer según la lectura.
Y por ese motivo es porque te advierte la lectura de que no debes confiar en nadie. Si vas a hacer un negocio con un familiar, trátalo como cualquier otra persona. Es decir, se tiene que tener documentos, se tiene que firmar, se tiene que dar el dinero en el momento en que se le dé el servicio o el producto. Tus números de suerte son el 3491 y el 0053. Te deseo mucha suerte, muchas ganancias, espero que tengas un grandioso día y nos vemos hasta mañana en un video nuevo. Bendiciones para todos.